No se escucha. Buenas tardes, no se escucha nada. Nada preocupante que está tomando. Profe, no se escucha. Hola, hola. Ahí sí. ¿Ahora escuchan? Sí. Sí. No voy a saludar a cada una porque si no me lleva toda la tarde solo en saludar. Así que debe ir admitiendo nomás. Bueno. Listo, con la manita. Bueno. ¿Qué pasó acá? Bueno. ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un placer ver tantas caras conocidas. Y bueno, a mucha gente conocemos y a otra no tanto. Mi nombre es Silvia Cervini. Yo estuve 2 años dirigiendo el Ballet Folclórico Nacional y cuando me di cuenta que no podía llevar a cabo el proyecto que había presentado, decidí dejarlo. Después de 2 años de trabajo decidí dejarlo, pero afortunadamente, bueno, la Dirección Nacional de Organismos Estables me
me armó un espacio para capacitación y acá estamos, gracias a la Dirección Nacional de Organismos Estables, de la que dependen no solo el Ballet Folclórico Nacional, sino que también depende el Ballet de Danza Contemporánea, depende el Coro Nacional de Jóvenes, depende el Coro de Ciegos, la Orquesta de Ciegos, el Coro de Niños. Hay muchísimas instituciones que dependen de, hay que admitir, que dependen de la DNOE, que es la Dirección Nacional de Organismos Estables. Gracias a ellos podemos hacer estas capacitaciones que hemos dado. No les queremos llamar capacitaciones, preferimos decirles formaciones continuas. Esto, consejo de un escritor amigo que dijo, se corre el riesgo que si vos vas a capacitar, la gente sienta que no tiene capacidad. Entonces, le hemos dado el nombre que dan en Naciones, capacitaciones, pero a nosotros nos gusta más llamar formación continua. Y también siempre teniendo en cuenta esta idea del proceso enseñanza-aprendizaje, en donde no es lineal, que es uno solo el que baja la información, sino que esto se va construyendo entre todos, ¿no? Como dijera el poema de Tejada Gómez. Bueno, esta gestión ha estado, como siempre, brillantemente llevada a cabo por Rita Soria, que es no solamente una querida amiga, sí, un aplauso para la Rita, claro que sí, gracias, Cris. Bravo, Riti. Y que ahora acá, cada una con su mate, estamos compartiendo este espacio. Yo quiero decirles que voy a tratar de no usar la palabra folclore, sencillamente porque es una palabra, es un término que se acuñó hace mucho tiempo, cuando las realidades eran otras, los pueblos eran otros, las maneras de comunicarse eran otras, las intenciones de los habitantes de los territorios eran otras. Así que me voy a referir más a manifestaciones espontáneas bailadas, porque también se genera como un estereotipo del folclore en el cual yo no me siento identificada. Y otra cosa que quiero aclarar antes de largar con el meollo de la cuestión, es que cada día que pasa, cada minuto que pasa, cada lugar que recorremos, uno va descubriendo que hay tantas posibilidades de mirar el mismo fenómeno desde tantas facetas, y cada uno tiene su razón, ¿no? Entonces, yo no vengo a contradecir a nadie, como lo hice en algún momento, seguramente que acá hay alumnas con las que nos hemos renegado de ciertas formas, pero bueno, uno se pone grande y a veces solo envejece y a veces en algunos aspectos por lo menos crece. Y yo he aprendido, o estoy aprendiendo, a aceptar. Así he terminado en un congreso sentada en la misma mesa con Héctor Aricó, y les juro que ni siquiera nos hemos arañado. Entonces, entender que Aricó, o que por un lado, o que cualquiera, nombro a Héctor porque siempre yo jorobo con él, o Omar Fior del Mundo, que fue el anterior director del ballet. Estamos sentados en la misma mesa y podemos disentir, y cada uno tiene su mirada. Entonces, lo que nosotros proponemos, aprovechando este espacio de capacitaciones, es incluir en la mirada de las manifestaciones bailadas por los pueblos algunas cosas que fueron omitidas, ¿no? Como la herencia negra,
como la herencia nativa, indígena, aborigen, como la quieran llamar, como la nueva composición de las nuevas comunidades. Un día casi me peleo con Antoñito Tarragorros porque estaba vociferando, ¿cómo puede ser que la fiesta nacional del poncho se inicie con hip hop? Y yo le dije, Antoñito, ¿vos has vivido en Catamarca? En la ciudad de Catamarca. Yo, que he trabajado 20 años fácilmente, veo más hip hop que cuecas en la ciudad. Es una realidad actual. No digo que sea folclore. Tampoco los festivales son folclore, si vamos al caso. Son fenómenos comerciales. Entonces, dejemos de repetir como loros, no digo que ustedes lo hagan, pero que ahí apunta esta propuesta, y visualicemos la integridad. Principalmente, vamos a decir qué es danza, ¿no? Porque uno habla de danza folclórica, habla de danza escénica. Particularmente en este espacio, yo voy a hablar de danza con todo lo que refiere a la danza desde la mirada integral de la danza. Y voy a decir la danza como necesidad de las personas. Cuando pasamos, estaba en Chaco, yo de jurado en un festival del Chaco, y estaba mirando fascinada todas las esculturas, ¿no?, que hay en el Chaco y leyendo poesía de grandes poetas chaqueños, cuando sonaba un chamamé, pero un chamamé maceta mal, ¿no? Así, chin, 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 en la vereda, y venía un paisano, bombacha bataraza, alpargatas bien gastadas, gorrita así, ¿viste?, mano en los bolsillos, y espérate que me saque el cartelito porque quiero verme la cara. Y venía así, ¿no? Y solito, para adentro, así hace. Él solo se gritó un zapucay para él. Porque esa música que sonaba en un local comercial lo llevó a otro nivel. Hola, Dani, ¿cómo le va? Cierra el micrófono, Dani. Y entonces, cuando hablamos de danza, tenemos que pensar en la danza unida a la vida, que para nosotros es más difícil, porque nosotros la tenemos separada de la vida. Pero bueno, justamente de eso se trata. Lo que vamos a tratar de recuperar en estos 3 encuentros, y antes de largar también les voy a decir cómo va a ser la modalidad. En este primer encuentro es más que nada informativo, más que nada teórico, no sin antes de empezar a hacer un poco de respiración, un poco de articulación, para que las cosas entren de otra manera. El segundo encuentro va a ser ya más coloquial, en donde vamos a tener más corporalidad, una posibilidad ya de repasar algunos elementos corporales. Y el tercer encuentro, que yo no lo voy a llamar evaluativo porque no tengo nada que evaluar, es más productivo y estamos viendo, no sé cómo vendrán los protocolos para ese momento, la posibilidad de que pudiera haber alguna instancia presencial. Ojalá que así pueda ser. Bueno, entonces les quería decir que en este primer encuentro vamos a tratar de descubrir juntos cuáles son las características de las manifestaciones bailadas, ¿sí? Pero antes les voy a pedir, por favor, que ahí donde están, aún con el mate, porque yo también salud, tratemos de aflojar un poquito las mandíbulas, reconocer que ustedes saben que esta articulación, y si todos bailan lo saben, es donde más tensión se aloja, ¿no? Mucha tensión en las mandíbulas, así que aflojemos las mandíbulas. Uno siempre dice mirar sin juzgar, pero es más difícil que barrer la escalera para arriba.
mirar sin juzgar, ¿no? Entonces tratemos de por lo menos decir, bueno, no me gusta, pero que no me guste no quiere decir que no sea bueno o que no le sirva a alguien. Vamos a movilizar los dedos de las manos. Vamos a sentir las comisuras de las uñas, la unión de los dedos. Hay un ejercicio de Castaneda que está muy bueno, que es ahí, así, ¿no? ¿Ven? Así. Como para destrabar energía, ¿sí? Enganchá en los dedos, enganchalo con la punta y sacá, y tirá, como para destrabar energía, ¿sí? Es capaz que puede doler un poquito. ¿Se entiende, no? Ahí, voy a sacar tanta chafalonería que tengo. ¿Mm? ¿Ves? Empiezo a desnudarme. Eso. Entonces, eso, aflojar un poquito el cuello, rotar un poquito los hombros, sentir que tenemos articulaciones. Les voy a aconsejar, cuando puedan, googlear a una maestra que se llama Gabriela Fabro. Gabriela Fabro. Y tengan un papelito al lado para que anoten las cosas que le pasan, las cosas que piensan, las cosas que después quieren anotar para decir, para mandar. Bueno, tomamos el aire por la nariz, lo llevamos hacia el centro del cuerpo, lo largamos, en este caso por la boca. Registramos la espalda, tan olvidada, ella, la gran olvidada, y vamos a hacer como si alguien nos llamara de atrás, que un poquito de giro de la columna para un lado y para el otro, y de paso, si quieren, pueden largar un sonidito, podemos tomar el aire adelante y largarlo acá, que no baje ni suba la cabeza, que esté a la misma altura. Y vamos a registrar, primero y principal, cómo estamos, no cómo estamos sentados, que también vamos a registrar cómo estamos sentados, sino cómo estamos. ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué hice hoy? ¿Qué vi? ¿Qué fue lo último que vi? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo está el clima? Miré los cerros hoy. ¿Cómo estaban los cerros esta mañana? ¿Cómo está el viento? ¿De dónde viene el viento de Catamarca? ¿Tengo presente esas cosas? Si no tengo presente esas cosas, me está faltando algo a mi danza. Porque cuando uno danza, cuando se danza, se cuenta quién es, porque no podés esconder. Si realmente estás danzando, no podés esconder quién sos. Pero también contás de dónde venís. Los cerros de Pomán. Qué lindo los cerros de Pomán. Yo digo que esos pueblitos chorrean así por la costa del Ambato. Nosotros en La Rioja, como no tenemos costa, le decimos los pueblos de la costa, y la gente cree que, no sé, que la costa por lo menos de un lago. No, es la costa del cerro, no. Pero son muy lindos. Vayan a Chuquis y no se van a arrepentir. Bueno, entonces decíamos que la danza la vamos a abordar como necesidad. La vamos a abordar como patrimonio intangible, porque es un patrimonio nuestro. Defendamos las cosas de las que estamos convencidos, chicos. Porque si no, siempre estamos repitiendo lo que nos dice que dijeron que digamos, y todos decimos, folk, pueblo, lore, sabiduría, pasado de padres a hijos por vía oral, todos en fila salimos con pie izquierdo. Para un poco. Pero es así, nos reímos porque es así. Y yo lo he hecho también. Y decimos paso básico. ¿Qué paso básico? El paso básico que nos llegó de Europa. ¿Y los otros pasos básicos? Entonces un poco ahí, les digo, les juro que no se entere ni la Rita, ¿no? Pero yo todavía me sale decir paso básico, porque
lo tengo tan instalado que es como decir, sentate bien, pero no hablo de los isquiones bien apoyados, hablo de lo que me enseñó mi mamá alemana con educación a la europea. Entonces, pero no queremos salirnos de eso, simplemente queremos revisar un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de danza. Estamos hablando de patrimonio intangible. ¿Cuál es el patrimonio hoy de esta ciudad, de esta tierra y del otro pueblo? Hoy conversamos en un programa, decíamos, no es lo mismo la cueca que se baila en Belén que la cueca que se baila en Palo Blanco, no me acordaba, en Palo Blanco. Y no es lo mismo. ¿Pero por qué? Porque el hombre, y ya habrá algunos acá que están podridos de escuchármelo decir, es un reflejo de su paisaje, pero también del paisaje humano. Somos con quien vivimos. Somos lo que comemos, el cuerpo, el famoso cuerpo social, del que tanto nos han hablado en la expresión corporal, es eso. Entonces, cuando hablamos de danza, hablamos de naturaleza. Hay personas en las ciudades que solamente tienen una plaza de vez en cuando, y hay otros que van y vienen, cuando iban a la escuela o cuando van a ordeñar la cabra, con cerros y cerros de un lado y cerros del otro. Y no hay mejor ni peor. Esto queremos hacer un acento, no hay mejor ni peor. ¿Por qué juzgar? Son diferentes realidades, son diferentes comunidades, porque cuando uno habla de danza y de danza de la tierra, está hablando de comunidades. Hay comunidades, y las comunidades urbanas, y las villas, y los alrededores de las ciudades, y los barrios, y las instituciones, te guste o no, los clubes, las iglesias, son comunidades. Y el movimiento, además tenemos la idea de que danza es solamente esa forma que se mira, que se ve y que es para afuera. Últimamente yo estoy siguiendo muchísimo y me encanta y se los recomiendo a un filósofo chileno que se llama Gastón Soublette. Por favor, búsquenlo y busquen un capítulo que se llama Arte y Naturaleza. Es increíble lo que ese hombre, un sabio de 94 años, que todavía enseña en la Universidad de Chile, habla sobre el arte y la naturaleza. Gastón Soublette. Y él tiene una frase de la cual yo ya me adueñé, como suelo hacer siempre con las frases de los demás, que es: nos hemos caído para afuera. Todo tiene que gustarle al otro. Todo tiene que ser para que lo vean. Y sabemos nosotros que en el origen más remoto de los bailes, de las comunidades más metidas en la tierra, esos bailes son para resolver cosas, para celebrar cuestiones como el nacimiento, la muerte, el paso de la niñez a la adolescencia, el matrimonio, pero con el más sagrado, y sagrado en el sentido más sagrado de la palabra sagrado, el matrimonio, la elección de un hombre, entre un hombre y una mujer, entre una pareja. Bueno, hoy ya se pone medio peliagudo hacer las divisiones, pero bueno, digo, cuando hablamos de danza, estamos hablando de comunicación, de escuchar el saber del cuerpo del otro. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar? Y ahí sí me voy a poner así, en dura. ¿Cómo voy a aceptar que si estoy bailando una danza de la tierra, me digan, no, para la izquierda, no, para allá, no, ahora viene el segundo? Escuchá el cuerpo del otro. Comprendé, comunicate con el otro. Después, si vamos a la danza escénica, eso ya es harina de otro costal y lo haremos en otra capacitación, en otra formación, si es que se da. Entonces, cuando hablamos de danza, estamos hablando de ritual. Pero uno dice ritual, y como el estereotipo es ese muñeco maldito que nos fagocita así,
el ritual y pensamos que, que solamente lo que nos vendieron como un ritual. Y además solamente vemos los rituales extranjeros. Cuando hablamos de duendes, o de supersticiones, o de leyendas, siempre estamos con la mitología, los mitos de los griegos, y los mitos nuestros, y las maravillosas leyendas, narraciones, mitos y ritos que hay en nuestro continente. Entonces, un poco vamos a adentrarnos en este camino, en entender que el ritual, cada uno tiene su ritual. Y es tan válido el propio como el comunitario. Y además hay una gran diferencia entre la individualidad que pide, que reclama la danza popular, y el individualismo en el que vivimos en estos sistemas que se vive hoy en día. Entonces, hablamos de danza y vamos a hablar de necesidades, de patrimonio, de historia, de naturaleza, de comunicación, de expresión propia. ¿Por qué me tengo que reír cuando bailo una música que no me da risa, que no me causa gracia, que no nace el gesto? ¿Por qué no me voy a permitir esto que mucha gente hemos visto en los bailes populares, que bailan, ¿viste? El ting, 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 y van mirando para cualquier lado, y el disfrute está adentro. Entonces, para ir cerrando esta parte de dónde vamos a abordar, vamos a armar de la armonía, y acá vamos a la escénica. ¿Con qué concepto construimos la danza escénica? ¿Ustedes han visto un amanecer, un atardecer en este maravilloso paisaje catamarqueño? ¿Cuándo han visto que todos los cerros sean igualitos, del mismo color, del mismo tamaño, de la misma forma y en la misma dirección? Eso tiene que ver con una influencia. Está bien, una influencia, los ballets rusos o lo militar que nos llegó de Europa. Pero ¿y la otra influencia? ¿Dónde está? Que no está contemplada en la construcción de un hecho escénico. Armonía. Los que son músicos y están acá van a entender. Concordancia entre las partes. Si yo voy a concebir un hecho artístico, voy a hablar de armonía, es concordancia entre las partes. No es todos parejos, es todos armónicos. Hay una gran diferencia entre todos parejitos a todos armónicos, y hay una gran diferencia entre individualidades que tienen que estar y el individualismo que te lleva más que nada a competir con el otro. Pero no me voy a meter en ese terreno porque no es el mío, y vamos a hablar de ritual, de paisajes y de totalidad. ¿Por qué? Y acá ya voy a entrar más de lleno a la herencia. Yo divido siempre, me gusta mucho dividir la construcción de nuestras danzas con los que ya estaban, los que vinieron, los que fueron traídos y las segundas migraciones, terceras y cuartas migraciones, más las migraciones internas. Somos el producto de todo eso. Si nosotros nos ponemos, no voy a ponerles a preguntar a todos, cada uno, de qué origen es su apellido, pero estaría bueno que ¿se va un mate, por favor? Que anotemos de qué origen es mi apellido. Entonces, si nosotros somos eso. ¿Qué te parece? María, apagale el micrófono. Si nosotros somos eso, los Rodríguez, los Zapata, Pacheco, Taján, Toscano, Cervini, Soria, ¿por qué no nos permitimos? Ay, tengo que hacer una interrupción porque me acabo de emocionar mucho de verlo al profe Mario Rodríguez ahí. Bienvenido, profe querido, gracias. Entonces, volvemos a esto. Si nosotros somos esta mezcla, ¿qué queremos pretender mantener puro, intocable? Entonces, a ver, acomodemos un poco la cosa. Primero,
La información que hemos tenido siempre, y acá me voy a referir a un gran autor catamarqueño, que tenemos la dicha de que en algún momento ha pasado por nuestras filas, y que ahora aprendemos de él. Se llama Gonzalo Emanuel Reartes, y ha escrito un maravilloso libro que se pregunta cómo se bailaba, qué se bailaba antes que las increíbles recopilaciones de Isabel Aretz, de Carlos Vega, acá está, Gonzalo Emanuel Rearte, bailes y danzas de Calchaquí y más allá. No dejen de leer, porque acá se les van a abrir muchos signos de pregunta. Está en la librería de Catamarca y es un belicho, es de ustedes, es nuestro, es de acá, es del oeste, porque tampoco, mira, yo me peleo acá con el Roberto porque él dice que los riojanos y los catamarqueños, si éramos la misma región, la idea era región, el concepto de la distancia era otro. Entonces, a ver, a nosotros nos llegó la información de cómo se baila tal cosa. Bueno, perfecto, bien, bienvenido sea. Yo aprendí así, pero eso lo aprendí hace más de 50 años. ¿Qué? Hace más de 60 años. Que me hago la jovencita. Entonces, todo bien, pero ¿qué hago yo con esa información? Cuando ha pasado tanta agua bajo el puente. Y no es criticar, decir que esa información viene teñida de una ideología. Se compiló y se bajó con una ideología. Eso no está bien ni mal. Si no, caeríamos en esto, como dice Galeano, que los condenaban porque tenían ideas ideológicas, como dice Galeano. Entonces, vamos a pensar que lo que estamos queriendo hacer es replantear. Y si vamos al origen del origen del origen de los orígenes, el problema grave está en separar. Ustedes todos saben muy bien que la Tierra era toda una sola Tierra. Y que en la era del hielo, yo me he visto toda la serie de la era del hielo porque tengo muchos nietos, de una manera muy divertida te hacen ver, y les recomiendo ahora que vean Maya, M-A-Y-A, una animación hermosa que habla de esto, justamente. Era una sola tierra, y las ambiciones desmedidas de una o de otra cosa, y el poder, que es innegable, que está, hicieron que se divida. Bueno, previo a eso se dividió la tierra, se dividieron los continentes. Hay dos teorías que describen cómo llegaron los habitantes de nuestra América, ¿no? Dos teorías que yo conozca, capaz que hay muchas más. Que es la del Darwin, que dice que vinieron por el estrecho de Bering, los mongoles, y que del norte para abajo poblaron América. Pero vinieron una tribu y se instaló en esta tierra. Ya ahí tenemos una mezcla. Y está la teoría de Ameguino, que era autodidacta, y que ustedes tienen también un libro que vamos a repasarlo más para recomendar alguna parte específica, que es Hudson a caballo, o Hudson a caballo, como quieran decirle, de su Luis Franco, de su Belicho Luis Franco, que también se mete en estas descripciones de cómo nació la gente que vivía en esta América. Pero la gente que vivía en esta América, más allá de si seguimos a Darwin, a Franco o a Meguino, tenían una concepción de la totalidad. ¿Por qué la serpiente bicéfala? Porque no era esto o esto. No era bueno o malo. Lo bueno era la otra cara de lo malo. La luz, la otra cara de la sombra. Esta dualidad de lo masculino y lo femenino, que tanto se emparenta con el yin y el yang de los orientales, y vuelvo al Gastón Sublet, que ha hecho un paralelo entre el Tao y el pensamiento de los araucanos del sur de Chile, y ha encontrado hasta palabras que significan exactamente lo mismo, entre
lo hindú y los araucanos y los mapuches, el idioma mapudungún de los mapuches del sur de Chile. Entonces, vamos viendo, cuando vemos estas cosas, que el problema siempre surge en el dividir, en el mirar parcelado, en esto que hicieron cuando llegaron los colonizadores. ¿Qué hicieron? El que no, bueno, más allá de que ya vamos a ver de que fue la peor de las esclavitudes, la peor, y digo no porque me parezca que haya esclavitudes buenas, sino porque ha habido esclavitudes que han tenido la posibilidad de ascender las personas, pero esta, la de América, fue la más tremenda de las esclavitudes. Entonces, si yo voy a construir una danza, ya sea para interpretarla, porque si vamos al caso, ninguno acá, no estamos en el patio amasando con la abuela y por ir a ordeñar la cabra para hacer el quesillo. Estamos frente a una pantalla, estamos ya salidos del fenómeno folk puro, digamos, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta que el tremendo problema es el separar, vamos a comenzar pensando que estos, ya sea que vinieron por el de Bering, por el que ya estaban, bueno, que se llamen maya quiché, se llamen incas, se llamen olongastas, se llamen mayi diaguita o se llamen mapuches, estaban en estas tierras y sus creencias tenían que ver con la idea de la totalidad. No era el agua por un lado, el fuego por el otro, era parte del todo. Y esto estaba en sus tejidos, en sus comidas, en sus formas de vida, en la vivienda y en las danzas. Y si nosotros pensamos, si era un matriarcado, se bailaba de una manera. Si era un patriarcado, se bailaba de otra manera. Más allá de lo que después cada uno construya con respecto al patriarcado, si es patria, si es matria, eso, estamos viendo orígenes. Estamos pensando desde dónde se construyen las danzas en América. Y estamos yendo al origen de los originarios, de los que estaban acá, de los Selknam, de los guaraníes, de los huichis. Una vez estábamos de jurado en Cosquín, habíamos visto ya 7 saltaconejos, y yo mirando bailar saltaconejo y tratando de entenderlo, porque cuando yo bailaba aprendía, no me lo enseñaban, y suben unos chicos de Salta y presentan el pim pim. Y uno de mis compañeros se vuelve hacia mí y me dice, esto no es folclore, ¿no? Y yo digo, ¿desde dónde yo le contesto si es o no es folclore una manifestación que toda una comunidad defiende, sostiene en el tiempo y mantiene y es sagrada para un tiempo sagrado? Y acá esto es fundamental. Hay un tiempo, hay un espacio y una ritualidad que determinan las acciones que están en las danzas originarias de nuestras tierras. Más allá de que, vuelvo a decir, de que sean del este, del sur, del norte, hay un respeto por la tierra. Nosotros no podemos decir, sí, voy a bailar un guayno y soy de una banda de sicuri, qué sé yo, perdón si hablo de alguien que yo no conozca, y después ir y llenar de basura el río, como venía escuchando en la radio esta mañana, que han cortado un río porque han tirado un asfalto que lo sacaron, lo tiraron al río. Hay como una desconexión. Y no es que me esté haciendo la danza ecológica, es que la danza es ecológica. Si nosotros no tenemos respeto, más allá de que sea para afuera, si nosotros no construimos sabiendo dónde estamos parados, qué nos pasa, qué estado de ánimo tenemos, qué relación tenemos con los demás, muy lejos estamos de poder danzar. Y menos aún de reconstruir, sin que pase a ser una mera caricatura,
una danza originaria. Entonces no nos podemos estar haciendo los indiecitos. Tenemos que sentir qué le pasó a estos pueblos, exterminados, sometidos, sacados de sus creencias, teniendo burladas las creencias porque había un solo Dios verdadero. Yo soy bautizado bajo la fe católica, confieso. Pero eso no quiere decir que yo no tenga en cuenta que en otras comunidades la piedra es sagrada. Y entonces tengo la obligación de escuchar al otro si yo quiero que el otro me escuche a mí. Y de eso se trata, de caminar juntos. Yo hablaba con un maestro muy querido que tengo en Córdoba y me decía, sí, basta, se tiene que terminar. Le digo, pará un poco, estamos hablando de caminar juntos y vos me estás diciendo que no leamos más a fulanito tal. No, leamos al otro si queremos que el otro también nos escuche a nosotros. Me parece a mí. Entonces yo no puedo decir cómo se baila si no sé dónde, cuándo, con quién, en qué ocasión se baila. Las raíces de nuestras danzas más ancestrales, más antiguas, más profundas, tienen que ver con una construcción simbólica. Esta construcción simbólica está muy distante de ser brillo, colores que te favorezcan, formas que destaquen una silueta que nada tiene que ver con la silueta de la mujer americana. Ustedes habrán leído, y si no lo han leído, específicamente el relato de la mariposa del libro Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola Estés, cuando narra de una manera que hasta graciosa, dice que todos esperaban que llegara la mariposa, la bailarina. Esto era en el norte de México. Y todos esperaban, y habían ido al lugar en donde solamente iban los mocasines de los indios hechos a mano, y se habían metido con las 4x4. Y esperaban que llegara la mariposa, la bailarina. Y la mariposa, la bailarina, venía colgada en una chata, atravesando el desierto, y era una vieja, muy vieja, y gorda, muy gorda. Dice, textualmente Clarissa Pinkola Estés dice que habían 2 niños sentados en cada cadera suya, y lo dice con orgullo. Y nosotros, poniéndonos el corsé al más puro estilo de las danzas cortesanas europeas, o después poniéndonos en agüitas de tul para que parezca que tenemos mucho poto. Esas son las contradicciones, y se ríe la María porque eso sucede en los certámenes, lo vemos. Entonces, para ir desmalezando, para hablar en términos de la Estocolmo, para ir desmalezando un poco, lo que nosotros tenemos que empezar es a saber quién es el que baila. Y a ser, en las culturas nativas, no hay una belleza impuesta. No hay una estética copiada de nada más que de la naturaleza. Las pinturas, la construcción de las vestimentas, están absoluta e íntimamente ligadas con la naturaleza. Y esa es una de las raíces de nuestras danzas. Yo pregunto, a esta altura, ¿estamos pensando en alguna, no me lo digan, pero si están pensando en alguna danza, o en algún ritual, o en algún mito, o en algo, anótenlo, porque nos va a servir muchísimo. Entonces, si nosotros pensamos en la cosmovisión de los pueblos que ya estaban, tenemos que respetar esta idea, pero además también tenemos que respetarnos a nosotros, que no tenemos esa cosmovisión. Nosotros tenemos lo bueno, lo malo. ¿Es flaca o es gorda? ¿Es linda o es fea? Pero fíjense, yo voy a contar una cosa que me pasó con la Gaby Ayala, una excelente bailarina, gran amiga, colega. Vieron que en danza siempre decimos las 2 fuerzas contrarias, ¿no?
tira hacia arriba de la coronilla y desde digamos, el piso pélvico tira para abajo, ¿verdad? Siempre decimos eso. Cuando yo empecé a leer algunos libros que hablaban del círculo, de que estas dos fuerzas llevaban a un círculo, trataba de entenderlo, y la Gaby me dijo esto, y hagan esta prueba, porque es maravilloso. Si vos mirás por el agujerito de la llave, vas a ver que uno va en una dirección y que otro va en otra dirección, y vas a decir van en direcciones contrarias, ¿verdad? Pero si vos abrís la puerta, vas a ver que es la misma, ¿cómo se dice?, circuito que va para un lado y para el otro. Acá va para arriba, acá va para abajo. Entonces no van en direcciones contrarias, van a unirse en algún punto. Esto que todos venimos sosteniendo, me incluyo, de que nos paremos así, la columna va para arriba de la coronilla, para abajo del piso pélvico, si nosotros lo pensamos como como un futuro movimiento circular hacia adelante o hacia atrás, cambia absolutamente la idea de contradicción con la idea de completitud. No sé, yo digo palabras que no sé si existen, pero me gustan mucho. Y completitud es una palabra que me gusta mucho. Entonces, adentrándome en la cosmovisión de los antiguos, leyendo el libro de los 7 nudos, escuchando el Popol Vuh, que a veces me parecía re aburrido, porque te parece aburrido, como me pareció aburrido ver bailar a una tribu que estaban en un encuentro, de esos encuentros que hacemos nosotros allá en Mendoza, y yo, europea al mango, porque a mí dame champán y dame langostino, por más que me venga a vivir al hueco, yo estaba esperando que bailaran. Y hacía rato que estaban bailando, chicos, pero yo no sabía verlos, porque no me educaron para ver lo que el chúcaro dijera, lo que no se ve. Porque estamos bailando para agradar al otro siempre. Siempre pensamos que al otro le guste, porque somos un espectáculo andante, en vez de danzar para que en la tierra pase algo, para que a mí me pase algo. Y voy a traer a la María Elena Barrio Nuevo, responsable total de que yo esté en Catamarca. Cuando alguien le decía, ay, no va a ser cosa que le pase algo, la María Elena decía, ojalá que me pase algo, quiero que todos los días me pase algo. Y una de las maneras de hacer que pase algo es bailar. Pero va a levantarte y bailar, aunque más no sea hacer lo que yo hago con mucho dolor, pero lo hago, el saludo al sol. Y empezás el día de otra manera, con las mismas preocupaciones, con las mismas ocupaciones, con las mismas responsabilidades. Pero bailar, si no lo incorporamos a la vida, como lo tenían incorporados los pueblos ancestrales, es muy difícil que podamos sentir un huayno, sentir un bailecito, sentir un carnavalito, sentir un pim-pim. Cuando la Silvia Barrios, antropóloga, querida amiga, fue a dictar el pim-pim al Ballet Folclórico Nacional, 3 días estuvo. Y a mí me pasó lo mismo con el samba brasilero. Estuve toda la tarde sentada y nos habló, y después dijo, bueno, ahora zamben. Y todos dijimos, ¿cómo? Y dijo, no escucharon nada. Ahora zamben. Pero ella nos había hablado, era un chango, de lo que es el samba brasilero. Bueno, y la Silvia Barrios fue a enseñar el pim-pim al Ballet Nacional, y los chicos le decían, ¿y ahora qué más hacemos? Nada más. ¿Y ahora qué más hacemos? Nada más. Repitan. Oh, qué aburrido, queremos hacer algo más. Repitan. Y cuando terminó, vino un divino, uno de los más amorosos de los chicos, y le dijo, ah, pero esto es una cuestión espiritual, ¿no? Porque eso es. Tenemos la danza afuera de la espiritualidad, afuera de la visceralidad. Es más, a veces hasta nos da vergüenza la visceralidad. Ay, mira ese, baila, se cree que está solo. Y hay que estar solo dentro del grupo que te toca vivir.
y hay que saber cómo acomodarse. Entonces, lo que vamos a empezar a ver también, más allá de las diferencias que pueda haber entre las distintas miradas, es uno de los rituales más sagrados que se hacen en las danzas de nuestras tierras, que es el pedir permiso. Generalmente se abre, se pide permiso. Algunos asocian con un elemento con otro. Voy a nombrarlo algunos, ¿no? No todos asocian con el mismo elemento, pero, por ejemplo, se pide permiso al sur, que es donde está el fuego, que tiene su... Vayan anotando porque van a tener que buscar con qué animal se asocia el sur. Al oeste, donde está el agua, donde hay otro animal de otras características que no casualmente está muy ligado a los animales del Tai Chi, por ejemplo. Se le pide permiso al norte, donde está la tierra, y se le pide permiso al este, que es el aire. El pensamiento oriental incluye otros elementos. El pensamiento americano baila con todos estos elementos. El aire, el fuego, la tierra y el agua. Y no es lo mismo el agua que hay en Catamarca que el agua que no hay en Chilecito. Y no es lo mismo el agua que hay en Entre Ríos que el agua que no hay, qué sé yo, en Paquía. Entonces, tampoco es lo mismo lo que uno baila. Entonces no es las danzas indígenas, ta. No. ¿De dónde? ¿De qué lugar? Leía el otro día que cuando llega un italiano con el Magallanes al sur y lo recibe un tremendo indio que él enorme y que le pone patagones, que todos repetimos que se llaman patagones porque tenían las patas grandotas. Y resulta que estaba de moda en Europa iba a decir una historieta, iba a decir una serie, pero no existía en esa época, una historieta que se llamaba El Gigante Patagón. Y hay versiones en documentales muy serios de que se le puso por eso Patagón. Y también hay versiones de que los que narraban y los que decían el tamaño de los patagones, lo agrandaban para vender más esos registros. Entonces, chicos, todo tiene que ser según fulano, según mengano y según uno mismo, lo que a vos te pase, con este cuerpo tuyo de hoy, aquí y ahora, con esa información. Y también me gusta mucho usar algo que leí en un libro que dice, de nada sirve la información si no se puede convertir en conocimiento. Y de nada sirve el conocimiento si no se puede convertir en sabiduría. Si nosotros nos llenamos de información y no sabemos cómo simplificar esa información, mal vamos a poder recrear una danza o crear una danza que tenga que ver con nuestros pueblos originarios. Por último, quiero hablar pero muy profundamente de la construcción simbólica. Nosotros no nos tomamos el tiempo. Dicen que había un maestro que le decía a su discípulo lo que tenía que hacer y el discípulo le preguntaba, ¿por qué siempre me dices lo que me dices una frase, pero no me explicas lo que significa? Y entonces el maestro le dijo, ¿a ti te gustaría que yo te diera una fruta y te la diera masticada? El proceso de aprendizaje, más allá del sistema educativo con todas las falencias que todos sabemos que tiene, tanto los que están de un lado como los que están del otro, tiende a omitir esa parte de la masticación de la información, porque eso lo tenemos que hacer los que recibimos la información, ver qué hago con eso. Entonces, construir un símbolo es como una metáfora, y acá voy a, sí o sí, a ir a
a un conocido poeta chileciteño que dice, por ejemplo, siempre me gusta mucho usar esta frase del Emiliano. Dice, si el río, moreno pasajero del verano, ahí ya está contando una historia, porque en mi pago hay río solamente cuando deshiela. Y viene, y no es el agua celeste, que todos ponemos, vamos a bailar el agua celeste. A ver, ¿dónde está el agua celeste acá en el oeste? ¿Qué río trae agua celeste? No estamos en el agua del Guapi. Entonces, si hablamos de nuestra agua, hablemos de nuestra agua. Hablemos de Yacurmana. Y cuando hablamos de Yacurmana, hablamos de Pachamama. Leamos a las divinidades que adoraban nuestros, o no son nuestros antepasados, yo no tengo ni una media gota de sangre india, pero no importa, quiero bailar con respeto, quiero construir con respeto. Entonces, si nosotros no vamos a llevar a un símbolo, ¿qué es un símbolo? Anoten a su lado lo que tengan ahí, porque si vamos a opinar todos se arma un lío. Es algo que nos representa, pero no es todo. Cuando se hace se pide para que hagan la bandera de, o el banderín de, o la flyer de, uno busca lo que simbolice. No, no pongas eso porque no me representa. A ver, con una mano en el corazón y con otra en la panza. Estas miradas de soslayo impuestas por los maestros de danza de las cortes europeas, ¿nos representan a lo que somos hoy en día? Si mi nieto, yo estaba contando la historia de la samba en un video que estábamos haciendo y me dice, estaba él ahí tocando el cajón, el hijo de la Isadora, el Camilo, y me dice, ¿qué es lo que es soslayo, abuela? Los maestros de la danza de las cortes europeas, que todo bien, porque eran maestros con las leyes que se imponían, porque eran las leyes que había que seguir para poder pertenecer a esas castas. Pero estamos hablando de otra cosa. Y los maestros decían, pueden bailar los aristócratas y algún que otro comerciante adinerado. La mujer debe mirar de soslayo, mírame de soslayo, al público. Estamos en el 2021 y seguimos mirando de soslayo cuando bailamos la samba, ¿o no? Entonces, chicos, paremos la chata, que la huella está con barro. Paremos la chata y vamos a parar y decir, ¿me voy a jugar por lo que quiero decir bailando? ¿O voy a seguir haciendo como qué? Me hago el negro. ¿Quién te dijo que los negros se mueven así? Pero me hago el negro, pero sigo diciendo negro de... ¿Comprendo lo que es el negro? ¿Comprendo lo que fue? Y esa, bueno, es otra de nuestras grandes raíces. Pero antes de pasar a lo de los negros, quiero ver si no me olvido de algo. Ah, sí, me olvido de algo fundamental. Más allá de la construcción del símbolo, de la temporalidad y de la ritualidad, está la valoración de lo sencillo. Ustedes se han fijado que en los espectáculos de folclore no hay pobres. Y si está el pobre, está ridiculizado. Todos somos gauchos con espuela, con facón, con bla, bla, bla. A ver, yo vivo hace 30 años en La Rioja. Nunca he visto un viñatero vestido así. Y he visto el doctor Bazán, cuando hice el cuadro Bailando en la Mina, hace muchos años, me brindó documentación y ningún minero estaba vestido así. ¿Y La Rioja es parte de nuestro país o no? Lean un libro de la Silvia Elena, esto calla mía, Quintero Elías, que se llama Los Gauchos Riojanos, y ahí la Silvia dice, el gaucho riojano no tiene más de 50 años. Hace 50 años que acá hay agrupaciones gauchas. Pero ¿cuál es la imagen del gaucho? ¿Qué te dicen en la escuela? El gaucho. La bombacha, la bota, el sombrero. ¿Y qué hay con el cosechero? ¿Qué hay con el jangadero?
¿Qué hay con el arriero? ¿Qué hay con el minero? Los que construyeron las fortunas para que se escriban esos libros que nosotros decimos, seguimos a rajatabla de cómo se baila. Y no voy a decir como mi amigo Segundo Pereira, que dice que son todos socios de lo de la rural, pero algo de razón tiene a veces el indio, a veces, no siempre. Es mi compañero de baile, hace 50 años que bailo con él, y nos decimos las cosas frente a frente también. Entonces, vamos a dejar como primera tarea, antes de seguir, tengo tiempo, ¿no? Un poquito. Vamos a dejar como tarea que nosotros veamos alguna danza, alguna pictografía, algún utensilio, alguna construcción, alguna canción, algún ritmo, algún instrumento, etcétera, etcétera, etcétera. No me pregunten, ¿puedo? Sí, sí. Alguna manifestación popular que ustedes puedan encontrar que real y fidedignamente tenga resabios de los originarios, de los antiguos habitantes de estas tierras. Si no lo encontramos, no es que no sirve, que está mal. A lo mejor está escondido. A lo mejor está tratado en un gesto. Yo vi una danza de los Selknam que hacían como focas, pero yo, estúpida, europea, esperaba que hicieran todo como focas. No, ellos hacían como a ellos les parecía que hacían las focas. Entonces, aprendamos a mirar, aprendamos a descubrir lo que no se ve y nos vamos a dejar de molestar con esa cosa que impacta. Yo debo denunciar a un gran productor de la televisión argentina que decía que el folclore era aburrido, que entonces había que ponerle más brillo porque el folclore argentino era aburrido. Yo casi lo mataba porque había muchos de mis bailarines que se iban a bailar con él por necesidad, por lo que fuera. Pero no puede ser que se subestime así. Seguimos poniendo en un lugar preponderante lo intelectual, lo brillante, lo parecido a lo de otras partes. Y seguimos teniendo vergüenza de decir, soy de Chilecito, soy de Colpe, soy de Nonogasta o soy de Belén. Y eso es lo primero que tenemos que empezar a transformar. El valor de lo sencillo. Yo soy esto y bailo. Yo tengo 71 años y bailo. Y me canso como no me cansaba cuando tenía 30. Pero yo bailo. Y soy feliz. Porque, como dijera la Marian Farías Gómez, en una cosa muy linda que siempre la usábamos como cierre de los talleres, yo no bailo para medrar con el oficio. Yo fui de los que fueron elegidos para bailar. La danza me eligió para danzar y para que pase algo. Y esto me lo enseñó un gran maestro de Kung Fu, que una vez yo bailé para él y me dijo, y yo decía, con esto lo mato. Con esto lo vuelvo loco al maestro. Terminé de bailar y el maestro estaba así. Digo, ¿le gustó? Sí, me dijo. Pero si ahorraras un poco de energía en querer agradar, pasarían cosas cuando vos bailes. No sabía dónde meterme, pero aprendí y les digo que me sigue costando. Me sigue costando, por supuesto. Porque encima después, bueno, no importa, eso lo vamos a hablar después porque no hay tiempo. Pero vamos a buscar alguna, si ustedes ven bailar, qué sé yo, no voy a decir ninguna danza, un tranga-tranga, y dicen, ese movimiento me parece que tiene que ver con tal cosa, anótenlo, crean en lo que su cuerpo les dice, aprendan a escuchar a sus cuerpos. Las otras dos corrientes que vamos a ver es la corriente negra, que tiene que ver con el camino de la esclavitud, que tiene que ver con una ruta que empezaron haciendo los africanos. Perdón, antes de pasar, ¿alguna pregunta en particular? ¿Se entendió lo que pedí?
Seguro que se entendió. Mirá que después le voy a dar la orden a Rita que no conteste nada. Si no se entendió, pregunten ahora o callen para siempre. ¿Se entendió? Algún rasgo. ¿Viste cuando vos veis y decís, ay, me hace acordar, tiene los rasgos de la abuela? ¿Viste que uno lo dice a eso? Bueno, a ver, lo busquemos en las danzas. ¿Qué dice? ¿Qué teníamos que buscar? Bueno, sí. Bien, pregunte. Tenemos que encontrar, buscar un poco, pero estar alerta, estar atentos, encontrar algún rasgo de herencia nativa, preferentemente en una danza. Pero si no es en una danza, puede ser en un petroglifo, en alguna, acá en las cuevas de Anquincila, yo sé que hay cosas impresionantes para ir, para buscar. No le digo que se vayan a Anquincila, pero tiene que haber material. Hay museo de antropología, hay museo folclórico todavía, supongo. Bueno, encontrar observen a los chicos que andan por la calle, a las personas que están vendiendo en la peatonal, a los bailes que se bailan hoy, a ver qué tienen de tribal esos bailes que se bailan. Observen y sorpréndanme. Y si no lo ven, no lo vieron, no importa, no es obligación. Llevamos años de no ver, no nos va a costar poco encontrar. Pero si no lo encontramos, no importa. ¿A dónde lo van a mandar? ¿A mi correo? ¿O lo mandan a...? Y yo les pasé ya a ellos, cada uno tiene el número de... O sea que hay una página donde... A la página que les pasó Rita. Claro, el link que les pasé ya para que se inscriban en ese correo. Está claro, ahí al link que les pasó Rita, ahí van a ir subiendo las cosas que quieran proponer. Y si no, les doy a mi correo, ya vemos esto al finalizar. Bueno, ahora, para que vayamos teniendo una idea, esto que hablamos, lo sencillo, lo ritual, lo cósmico, lo integrador, la cuestión de las danzas, del sentido de la orientación del norte, del sur y la asociación con los elementos, la idea de la tierra. Lean la carta del jefe Seattle cuando le dice que no les va a vender la tierra para que pongan los ferrocarriles. Es impresionante esa carta cuando él le dice que la tierra, ellos no son propietarios de la tierra. No, ¿qué pasa con los que no son de La Rioja, Catamarca? Pero mejor. Pero no importa que sea de La Rioja. No dije que fuera de La Rioja, Catamarca, ¿eh? Di ejemplos de Catamarca, pero bienvenido, mejor, más se va a enriquecer si son de otros lados. No, pero sí, perfecto. Bueno, en Córdoba tenés muchísimo, nomás con irte ahí a Cabana, a Unquillo, atrás la sierra, tenés muchísimo material, muchísimo. De donde sean, chicos, y de las ciudades también. Bien, Alexis, bueno, sí, de Córdoba, perfecto. No, yo hablo de La Rioja y Catamarca porque en este momento estoy dictándolo desde Catamarca, disculpas, pero tengo también un pedacito de mi yo cordobés también. Viví muchísimos años. Ancasti, no, pero esa hace trampa la que es de Ancasti. Bueno, una cosa fundamental que hoy cuando estábamos charlando con Rita me lo hizo ver y me parece muy bien, es no comparar. Bueno, Tucumán, vaya, si tiene maravillas. Si nomás con escuchar a los poetas tucumanos vamos a tener ahí muchísimos indicios de sabiduría ancestral. En Santiago del Estero, escuchen las vidalas nomás. De Santiago, de La Rioja, de Jujuy. El canto primero, el canto originario, esa cosa sencilla, esa cosa que no tiene exabruptos, que no quiere impresionar, que no tiene brillos, pero que de tan profundo que es, se destaca de lo demás. Entonces,
ir reconociendo que esta es, hola hermosa, qué linda tu hija, Cristina, que esto es lo que nos legaron los ancestros. No hace falta que nos pongamos una ropa con la que no nos sentimos cómodos. No hace falta que nos hagamos los indiecitos o que nos hagamos los negros. Les decía que la ruta de la esclavitud es tremendamente antigua y la esclavitud ha existido desde siempre. Los primeros africanos que salieron de su continente salieron de motus propio, salieron por decisión de ellos, se fueron y se instalaron en Irán, y bueno, habrá historiadores que sabrán mucho más que yo, que no soy historiadora, pero sí sé que se fueron, se mezclaron con muchos otros países, y en algunas regiones tenían la posibilidad de ascender de castas y hasta llegar a pertenecer a la realeza. Era esa la esclavitud, era como un proceso, era como, yo me acuerdo que mi abuela me contaba que un tío mío había empezado limpiando el piso del banco, después pasó siendo ordenanza, después iba a hacer los mandados y terminó siendo gerente del Banco de Chilecito. Esto era así, era la esclavitud, que no la justifico para nada, porque no me parece que nadie tenga que esclavizar a nadie, pero con miras a poder salir. La peor esclavitud que ha habido ha sido la que ejercieron los europeos en América. Una esclavitud que no solamente desestimó, aniquiló y pretendió hacer desaparecer a toda la tremenda sabiduría que tenían los antiguos habitantes, sino que cuando terminó tras de sus anhelos de poder y de riqueza con los nativos, empezó a atraer a los africanos, a los negros, de los cuales no se incorporó casi nada en la historia de nuestras danzas. Nosotros ahora estamos diciendo malambo, tambo, tamango, tango, milonga, son palabras de origen africano. Ahora estamos diciendo el tum, tum de la chacarera tiene origen africano. Estamos empezando a reconocer el origen de los africanos, la influencia del origen africano en muchas de nuestras danzas. Pero fue deliberadamente negado. ¿Y cuál es el origen? Así como lo sencillo, lo simbólico, lo para adentro, lo masculino y lo femenino, sentido y pensado como un símbolo, lo masculino todo para afuera, recto, y lo femenino para adentro, húmedo y oscuro, que tienen los nativos, los indios, los que ellos mismos se llaman indios, como me dijera esta tarde el Roberto Ramos. Del mismo modo, los negros poseen una libertad en el cuerpo que nos fue negada en nuestras danzas. A tal punto, y voy a repetir esto que ya lo habrán escuchado mucho, chicas, de no mencionar ciertas partes del cuerpo, porque la pelvis era, para ellos, a los que enseñaban, ahí, eso. A tal punto de decirnos que no teníamos que mover la cadera para hacer el paso básico o para zapatear. Eso es antiorgánico, chicos. Orgánicamente, ya la próxima clase lo vamos a hacer. Si nosotros nos ponemos de pie, movemos desde los tobillos las rodillas, la cadera se mueve. No mover la cadera trae enfermedad. No sentir el piso pélvico, no poder relajar. Y voy a decirlo, y por favor que nadie lo juzgue, porque yo tenía una maestra de expresión corporal que hablaba del culo, así,
con las 4 letras. Y nosotros sabemos qué dice la sabiduría popular. Tengo el fruncido. ¿O no? Pero porque así vivimos, chicos. Y relajar esa tan importante parte del cuerpo es un problema para nosotros. Los negros no tienen ese problema. Los africanos concebían su cuerpo de tal manera que hasta donde yo sé, hasta donde yo conozco, la danza de la fertilidad, de la que remotamente, porque es como una tatarabuela de la samba, era el acto de procreación hecho adentro de la comunidad para pedir que las tierras fueran fértiles. Y nosotros seguimos diciendo que samba cueca o samacueca, que la madre de la samba viene de samba y de clueca, pero ignoramos una versión que dice que viene de sambe cuque, que significa te invito a bailar con la pelvis. Entonces, esa es otra herencia ignorada en la raíz de nuestras danzas. La ruta del esclavo, que primero se fue de su tierra de motus propio, que se mezcló en Irán, que nacieron nuevas razas y que después fue traído, por eso digo, los que fueron traídos, fueron transportados en estado de hacinamiento junto con otras mercancías, tomados como mercancías en las bodegas de los barcos, tirados al mar cuando había exceso de peso. Hay una película interesantísima que se llama La Amistad, que cuenta la cruda realidad de los negros que fueron traídos a América. No conformes con eso, vendidos, subastados, y en el mejor de los casos, esclavizados en alguna facenda o en alguna hacienda. Marcados con candela, marcados como animales, ya que marquen a los animales es terrible, y después ignorados en sus orillas, en sus dioses. Tanto en Brasil como en Cuba, se diferencian las danzas folclóricas de las tradicionales porque a unas pertenecen los orishás, los dioses. La fiesta de Iemanjá, de Oshun, de Obatalá, que cada uno tiene un ritmo y que cada uno tiene un movimiento que se instala en una parte del cuerpo. Por eso, para la próxima clase, lo que vamos a hacer, y les voy a pedir desde ya, para la próxima clase tenemos que tener un espacio previsto y ropa cómoda, porque vamos a hacer respiración desde la pelvis hasta el centro del cuerpo y liberando el atlas. Esto es otra cosa que no hemos aprendido. La acentuación de las danzas. No, la samba se baila con el acento adelante, se baila con el acento atrás. Bailala como se te dé la gana, pero reconoce el acento. Reconoce si estás haciendo el acento al aire o a tierra. Y ahí ya vas a estar reconociendo la influencia negra en nuestras danzas. Aunque no se vea, no estoy diciendo que para bailar samba hay que mover la cadera como si bailáramos un landó. No. Justamente volvemos a esto, la construcción del símbolo. Si nosotros hablamos de los que vinieron a colonizar, porque yo creo que en la conquista hay otros elementos, no sé si llamarle conquista, estamos hablando de quiénes vinieron, para qué vinieron, cómo vinieron, en qué condiciones llegaron acá, con qué ideas llegaron acá. No vinieron todos contentos y felices y todos llegaron y todo era... Fue todo tan traumático, tan tremendo, tan violento en muchos casos. Y no nos olvidemos que según la corriente que yo abrazo, todas las danzas primero fueron del pueblo. Y del pueblo fueron tomadas por las clases
pudientes, adineradas, aristocráticas, y literalmente encorsetadas. ¿Cómo te explicás vos un saltarelo o una estampita de las danzas más antiguas que se bailaban en comunidad, que no usaban ropa interior, por ejemplo, trasladada al salón, que toma las modalidades, pero literalmente están encorsetados, los cuellos para acá arriba, el pecho oprimido y tironeado por la esclava para que le ajuste más, para tener un cuerpo irreal, un cuerpo inventado. Entonces acá la pregunta es, ¿qué queremos bailar? ¿Qué bailamos cuando bailamos? ¿Qué figura estamos reproduciendo? ¿Qué le estamos diciendo a nuestros alumnos? Bailemos menos, pero bailemos más conscientemente. ¿Qué pasó cuando llegó después de la guerra? Después de la guerra, la gran migración que recibimos, que se llenó de polacos, de rusos, todo el litoral argentino. ¿Qué pasó con los portugueses, los primeros esclavizadores, que entraron por Brasil? ¿Qué pasó con la tierra que ya estaba de antes y los límites que pusieron después? ¿Cómo me vas a decir, no, de acá para allá esto se baila así, de acá para acá se baila así? Si los límites fueron puestos con otra mirada. Entonces, cuando más nos metemos, más preguntas aparecen. Y no tenemos respuestas para todo. La respuesta está en cada uno de nosotros, que decidamos qué queremos bailar. La vez pasada estábamos haciendo las refalosas, las diferentes refalosas que hay, que dicho sea de paso, en San Luis me encontré con una docena de refalosas. Impresionante la cantidad de refalosas que bailaban un grupo de San Luis. Y vino una chiquita amorosa, divina, hermosa, y bailaba la refalosa federal, ¿no? Y pam, para, pa, pam, pa, pam, 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 pam. Y yo le pregunto que por qué se movía así. Yo, como queriéndola ayudar a ella que contara, se puso, pobrecita, de todos colores. Me dijo, no sé por qué está mal. Mi maestra me dijo que lo hiciera así. En vez de aprovechar una danza como la refalosa, con la que podemos dar una clase de historia de las luchas intestinas de la Argentina, ¿cómo le vamos a decir a la chica? La refalosa se baila así, sin tener en cuenta que en algún momento algunas negras esclavas bailaban con los soldados federales, pero no es que la refalosa se bailaba solamente así. Entonces, esta idea de este encuentro, de estos 3 encuentros, es recapacitar, reflexionar, compartir material que tengamos, incorporar en los espacios de intercambio que tengamos cada uno estas ideas y empezar a decir, yo soy esto, yo tengo esto, y esto es lo que tengo para dar y lo doy bien, no importa que sea mucho, no importa que esté bien, no importa que sepamos, yo no sé cuántas danzas sé bailar, no me interesa, no me pregunté cómo se baila el marote pampeano porque ya me olvidé, pero sé que tengo el respeto de decirte que si voy a bailar una saya, no voy a enseñarla, voy a llamar a quien conozca el origen de esa danza para que ella o él la enseñe. Entonces, tomemos el camino más largo, no nos quedemos con el camino. Importan dos, ¿cómo es? Existen 2 puertas. Entrad por la puerta estrecha, ahí está. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos lo que lo transitan. Y angosta es la puerta que lleva a la vida y muy pocos son los que la hallan. Y para ir lamentablemente despidiéndome, porque me quisiera quedar un montón más de cosas que las vamos a ver la próxima clase, les quiero regalar, ustedes saben que a mí me gustan los cuentitos. Hay un libro hermoso de un muchacho que vive en Chilecito que se llama Marcelo Miguel, Venus Mujer, Viaje a los Orígenes, escrito por un hombre, y les regalo este
este cuento, que, ¿dónde empieza? Sí, acá. Dice, bueno, una antigua historia que le gustaba repetir a una abuela. El cazador pasaba por allí siempre en la misma época, año tras año, siempre solo. Él no se permitía ni el fiel y protector lobo domesticado. Tenía mucho que discutir con su interior, con sus presas muertas y con toda esa naturaleza que lo rodeaba. No tenía tiempo para otros hombres ni para nadie vivo. Conocía el sitio con exactitud. Ese día llegó al atardecer. Se acercó. Allí estaba la gran mesa de piedra. Encontrarse con ella se había convertido en algo más que una costumbre. Significaba el inicio de un nuevo tiempo de ritual. En su centro colocaba el producto de la caza. Algunas veces traía una presa grande y la utilizaba como base firme para curtir el cuero y preparar las tiras de carne que luego de tratarlas con sal, sol y una técnica de prensado, podía guardar al menos 2 lunas sin que se echaran a perder. Era todo un rito hacer por las noches el fuego a uno de sus costados y quedarse dormido sobre la superficie fría mirando las estrellas. Otros hombres antiguos le habían dejado sus marcas como heridas en su piel pétrea. Siempre quiso llevar consigo al menos un trozo de ella, pero era imposible. Su dureza no podía contra cualquier golpe que le infligiera. Había probado con madera dura, canto rodado, piedras de considerable tamaño. Hasta una vez, con mucho esfuerzo, se había subido a un viejo árbol y desde allí arrojó una gran piedra que al impulsarla le hizo perder el equilibrio y fue a dar de cabeza a la arena junto a la gran roca sin que ésta se inmutase, haciendo rebotar su pesado proyectil como si fuera un objeto blando. Todos los años pasaba largas horas tratando de robarle un pequeño pedazo para llevarlo consigo como amuleto, dado que la consideraba la piedra más poderosa y resistente que ningún pueblo había conocido hasta entonces. Bastaba eso para respetarla. Su superficie era suave, brillosa y compacta. Esto le hacía pensar que podía tener algún poder mágico en su interior. Luego de una larga jornada calurosa de caza, donde solo había atrapado un lagarto, volvió a la rutina de golpear como tantas otras veces a la roca en busca de algún punto de quiebre. Su superficie reluciente parecía lustrada como una piel. Le gustaba pasar sus dedos sobre sus pequeñas depresiones. Pero el hombre solitario tenía la sensación de que algo estaba por cambiar. Comenzó a golpear la gran mesa, como la llamaba. Los sonidos emitidos tan particulares y agudos se escuchaban desde muy lejos. Miró hacia el cielo y vio cómo aparecía lenta y luminosa la gran luna. Maravillado por su luz y tamaño, vio cómo se reflejaba en la gran piedra. Parecía acariciar su superficie rugosa. Sin pensarlo, vio con todas sus fuerzas en el centro de la imagen de la luna sobre la piedra y con profunda sorpresa vio cómo se partía un gran cristal de esa luna reflejada. Solo atinó a emitir un pequeño grito de asombro. Se bajó de la gran mesa pétrea y buscó a su alrededor aquel trozo desprendido de la madre piedra. Y de pronto, entre la arena y las toscas, la vio. Supo de inmediato que era un vástago de la gran mesa. Era la única que conservaba el tenue reflejo de la luna. La tomó con sus ásperos dedos. Ocupaba casi toda su mano. La limpió, como con respeto, con un trozo de cuero que llevaba siempre en su morral. Su sorpresa fue mayor cuando la observó en detalle. Era muy particular, llena de ondulaciones en ambas caras. Tenía una forma algo conocida. Él la giró hacia un lado y luego hacia el otro, hasta que reconoció sus contornos, uno a uno.
Advirtió al tocarla que la figura semejaba una forma femenina, con bustos prominentes y amplias caderas. No pudo sostenerse sobre sus piernas. Un temblor interno lo hizo caer de rodillas. En su conmoción sus ojos se llenaron de lágrimas y adoración. Paradójicamente, o no tanto, en ese mismo instante la tierra comenzó a temblar. Despegándolo del suelo, él levantó su mirada y observó cómo el cielo se llenaba de un denso polvo gris. Las aves y muchos animales parecían desesperados. Atinó a protegerse junto a la gran piedra. Ese día todo cambió. Oscureció durante 6 largos y fríos inviernos. Pocos subsistieron. Él sobrevivió como pudo en medio del frío y la escasez de alimentos, siempre aferrado a la pequeña figura. Ese fue el comienzo. Un mito en forma de mujer tallaría el espíritu humano por miles y miles de años. Al principio fue solo una madre. Me pareció muy acorde para la clase de hoy. Se los regalo con todo mi amor. Quedo a la espera de todas las preguntas, de todas las observaciones, de todas las dudas que quedan y de lo que podamos encontrar o no, capaz que en nuestros propios rasgos, capaz que en el paso de una abuela, capaz que en el lugar menos esperado y en el momento justo, como hizo el muchacho de este cuento. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. Espero no haberlos aburrido, espero que esto haya servido al menos para una pequeña reflexión y los dejo con Rita y les mando un inmenso beso de otoño. No se olviden en qué equinoccio estamos, en qué época del año estamos, antes de dar el primer paso. Bueno, en realidad agradecer nada más por haberse conectado, por la participación, y los que no pudieron enviarme por ahí en el WhatsApp el nombre completo, porque no todos se han inscrito por el mismo modo, me mandan un mensajito al WhatsApp, así yo los puedo agendar y después le paso, para cuando pasen la tarea, se las paso a Silvia, ¿sí? Hagan la tarea, ¿eh? Gracias. ¿Cuándo sería la otra clase? 13. El martes 13. Martes 13. No te cases ni te embarques. Martes 13 a la misma hora, 19:30 horas. ¿Sí? Con Okay. todo lo que les haya pasado, Clase. por favor. Todo lo que... Anoten hasta lo que les parezca irrelevante. Digan, me levanté de ahí y y te odié, qué sé yo. Por favor, por favor. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Ahora me voy a grabar. Ah. Gracias, Silvia. ¡Mone!